Hola amigos, hoy les diré en cuenta regresiva cuáles fueron los 10 guerreros más letales de la historia. Empecemos. Número 10, el guerrero jaguar. Eran miembros del ejército azteca, quienes eran guerreros profesionales. Que pertenecían a la clase baja, los Mezhualtín. Estos soldados eran algo así como las fuerzas especiales del estado mexica, distinguiéndose de los guerreros Cuupilli, que solo podían proceder de la nobleza. Estos dos tótems se solían usar debido a la creencia que las águilas y jaguares representaban respectivamente la luz y la oscuridad en la mitología azteca. El guerrero jaguar solían enviarse al frente de la batalla durante las campañas militares, mientras que el guerrero águila era explorador, espía y mensajero. Para alcanzar este estatus, debía capturar 12 enemigos vivos en 2 campañas consecutivas, es decir, 6 en una y los otros 6 en la siguiente. En muchas de las obras que nos legó la civilización azteca, códices, estatuas, imágenes quedaron representados estos guerreros. Número 9, el mameluco. Los mamelucos eran esclavos guerreros de origen eslavo, turco o circasiano. Esta práctica comenzó en el Irán oriental con la dinastía sasánida, la cual estaba en constante conflicto fronterizo con los entonces turcos paganos de Asia Central y empezó a utilizar a sus enemigos turcos prisioneros o comprados a otros turcos en sus fuerzas. Estos primeros mamelucos turcos resultaron ser de vital importancia por sus aptitudes militares y llegaron a ocupar importantes puestos políticos de confianza en el régimen sasánida. De aquí saldría la dinastía gaznávida. Número 8, el genízaro. Se constituían unidades de infantería con alto nivel de entrenamiento, entre sus muchas misiones destacaba la de ser los encargados de la custodia y salvaguarda del sultán otomano, así como de las dependencias de palacio, siendo considerados como la guardia pretoriana del sultán. El cuerpo fue creado por el sultán Murad I alrededor de 1330 y fue abolido en 1826 por órdenes del sultán Mahmud II. Número 7, los templarios. Los Caballeros Templarios o la Orden del Temple en francés, Ordre du Temple o Templiers, fue una de las más famosas órdenes militares cristianas. Esta organización se mantuvo activa durante poco menos de 2 siglos. Fue fundada en 1118 o 1119 por 9 caballeros franceses liderados por Hugo de Payens tras la Primera Cruzada. Su propósito original era proteger las vidas de los cristianos que peregrinaron a Jerusalén tras su conquista. Fueron reconocidos por el patriarca latino de Jerusalén, Garmond de Picquigny, el cual les dio como regla la de los canónigos agustinos del Santo Sepulcro. Aprobada oficialmente por la Iglesia Católica en 1129, durante el Concilio de Troyes celebrado en la catedral de la misma ciudad, la Orden del Temple creció rápidamente en tamaño y poder. Los caballeros templarios empleaban como distintivo un manto blanco con una cruz roja dibujada. Los miembros de la Orden del Temple se encontraban entre las unidades militares mejor entrenadas que participaron en las cruzadas. Número 6, el inmortal persa. Integraban el cuerpo de guardia de los reyes persas y se consideraban la reencarnación de las divinidades con alas que servían al dios Ahura Mazda. Fueron armados por el rey Ciro II. Y constituyeron el primer cuerpo de custodios reales documentado de la historia. Aquellos 10.000 guerreros, que eran los mejores combatientes, debían medir 1,60 m como mínimo, lo que era una altura muy considerable en aquella época. En los campos de batalla, los inmortales se distinguían por su variado armamento: un arco, una lanza larga, un cuchillo y una espada de hierro. Llevaban una espectacular coraza de escamas de oro y trajes con hilvanés de hilo dorado. Número 5, los legionarios. El legionario, del latín legionarius, era un soldado de infantería pesada integrante de una unidad militar del ejército romano, formada, normalmente, por ciudadanos romanos mayores de 15 años. Los legionarios romanos, las mulas marianas, forman el cuerpo militar más eficaz de toda la historia. Nunca tan pocos hombres han defendido a tantos ciudadanos ni a tanto territorio. Las legiones romanas profesionales de finales de la República hasta el Imperio Medio cabían en un estadio de fútbol y defendieron eficazmente un vasto imperio con tierras en 3 continentes. Las espectaculares hazañas de los legionarios de César no han podido ser alcanzadas más de 20 siglos después. Número 4, el centurión. El centurión romano, en latín, centurio, y en griego hecatontarchos, es el rango que ha recibido una mayor atención por parte de los estudiosos del ejército romano. Se trata de oficiales con un mando táctico y administrativo, siendo escogidos por sus cualidades de resistencia, templanza y mando.
Comandaban una centuria, formada por 80 hombres, en función de las fuerzas en el momento dado y de si la centuria pertenecía o no a la primera corte o agrupación. Cada corte está formada por 6 centurias excepto la primera corte que tiene doble número de centurias. Número 3. El samurái. Los samuráis eran una clase guerrera aristócrata japonés que existió desde aproximadamente el siglo X. A partir de finales del siglo XII, caudillos samurái, conocido por el título de shogun, eran los gobernantes de facto de la Japón, con el emperador de servir solo como líder espiritual. Los samuráis eran conocidos por vivir de acuerdo con el código de Bushido, que hace hincapié en la lealtad, el deber y el honor por encima de todo, incluso en la cara de la muerte. La clase samurái fue abolida en 1860, durante la modernización de Japón durante la restauración Meiji. Número 2. El gladiador. Criminales, esclavos y hombres libres combatían como gladiadores en la arena de los anfiteatros. Muchos morían, pero algunos se convertían en verdaderos ídolos de las multitudes. Se les había privado de libertad, eran bienes de mercado y estaban entrenados para matar. Sin embargo, los gladiadores encarnaban los valores de masculinidad exaltados por la sociedad romana, y podían convertirse en héroes populares y objetos de deseo para las mujeres. Su profesión, la gladiatura, no estaba destinada tan solo al combate, sino que ofrecía un entrenamiento dirigido a desarrollar las virtudes guerreras y a fomentar el arte de la espada gladium, de la que toman el nombre, según unas reglas estrictas. El ingreso en el oficio podía deberse a circunstancias muy dispares, aunque no todos los que perdían la vida en la arena de un anfiteatro podían ser considerados gladiadores. Numerosos criminales de condición libre, condenados a morir degollados por la espada a la vista del pueblo damnatio a gladium, eran ejecutados durante el intermedio que separaba el fin del combate matutino con fieras venatio, y el espectáculo gladiatorio mundus, que se desarrollaba a partir de mediodía. Número 1. El guerrero espartano. La infancia del espartano era muy dura, constantemente eran sometidos a pruebas, con el objetivo de conseguir los mejores soldados. Recién nacidos, se les examinaba meticulosamente, y si poseían alguna malformación se les abandonaba o despeñaba desde el monte Taigeto. Los niños sanos vivían hasta los 7 años con sus padres. Luego, el Estado se hacía cargo de los varones, haciendo hincapié en liberarlos de los miedos infantiles, la oscuridad, la soledad y las supersticiones. A veces, los educadores promovían peleas entre ellos con el fin de estudiar sus cualidades y su valor individual. Les hacían pasar hambre y frío, correr descalzos por lugares pedregosos y dormir sobre cañas que ellos mismos cortaban con las manos. Se les exigía obediencia ciega e incluso les estaba permitido robar comida, pero si los descubrían eran castigados, que iban desde morderles el pulgar hasta darles latigazos, no por haber robado, sino por haber sido sorprendidos. Bueno amigos, eso fue todo por hoy, yo me despido.